Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a seguir bien dictando nuestras clases gratuitas de los pórticos especiales en arrostramientos concéntricos del sistema SCBG. Lo habíamos anunciado hace 2 días atrás en nuestra página que justo el día de hoy vamos a estar subiendo este video para todas las personas que nos siguen. Nosotros estamos dictando los diferentes tipos de sistemas de construcciones de acero en estructuras metálicas que nos dicen la normativa ANSI y también la normativa 030 que también indica que en el Perú, en el país también se pueden construir estos tipos de sistemas especiales, de pórticos especiales en acero. Y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de cuáles son las zonas protegidas donde no se deben hacer conexiones de arrastramiento según el sistema SBF. Les indicamos que ya venimos haciendo videos anteriormente de este sistema para que puedan entender mejor. Les invitamos a que no lo vean los videos anteriores. Asimismo, hay videos que son extremadamente largos, lo publicamos en la cuenta de YouTube. Les invitamos a que activen la campanita, que se suscriban para que puedan seguir viendo este tipo de sistemas que estamos dictándoles por medio de esta red social. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar y vamos a volver a repetir que cuáles son las zonas protegidas donde no se deben hacer las conexiones de los arrastramientos según el sistema. Es muy importante saber dónde se debe hacer las conexiones, porque en cualquier parte de la estructura metálica, en cualquier parte del arrostramiento, no puedes tú hacer conexiones, porque puedes debilitar la estructura, puedes malograr la estructura y puedes hacer que la estructura no funcione. Es por ello que la normativa ya nos indica y nos dice dónde puedes hacer tú esas conexiones, donde no las puedes hacer, porque ya se ha hecho varios ensayos, ya se ha comprobado de la normativa ANSI, sobre todo que siempre nos da, se actualiza, siempre nos da datos de cómo podemos hacer esos tipos de estructuras metálicas. Entonces, vamos a seguir. Qué nos dice de las normativas acerca de estos arrostramientos? Tenemos arrostramientos que son electrosoldados, es decir, los espaciamientos entre conectores deben ser tal que la relación de esbeltez que se dan de los elementos individuales no exceda al 0,4, es decir, vamos a anotar por esta parte, es decir, no exceda al 0,4, y también la esbeltez que deben tener estos arrostramientos que se da en una relación, por ejemplo, de esta expresión de KL sobre R, que debe ser menor, menor o igual a 200. Entonces, esta expresión también, vamos a ver, esta expresión también lo podemos utilizar, ¿no? Cuando ya podemos, por ejemplo, en el ensayo cíclico que habíamos visto anteriormente, siempre se empleaba este tipo de esbeltez para poder determinar cuánto la resistencia mayoritaria en un acero que se iba a dar hasta el 30%, por ejemplo, de la resistencia al rozamiento con centro de tracción. Entonces, es muy importante saber eso. Además del 0,4 veces la esbeltez del elemento electrosoldado completo. Asimismo, la suma de la resistencia del corte disponible en los conectores, es decir, igual a la resistencia de tracción disponible en cada elemento. El espaciamiento, por ejemplo, de estos conectores debe ser mayor o igual a la resistencia de la tracción disponible, es decir, de cada elemento que se da, ¿no? Asimismo, deben utilizarse al menos dos conectores y no deben colocarse en el cuarto central de la longitud libre del arrastramiento. Entonces, eso es lo que nos dice. Asimismo, debemos tener en cuenta también que el área neta del efectivo del arrostramiento no debe ser menor que el área gruesa. Es decir, el área gruesa del mismo, donde se utilicen los refuerzos a aplicar en el arrostramiento de la conexión,
y deben tener pues refuerzos que no deben ser suficientes a la resistencia, es decir, a desarrollar su resistencia esperada de cada lado de la sección reducida. Es por ello, vamos a ver estas zonas que son protegidas, vamos a ver estas zonas que son protegidas, que ya a base de análisis, a base de experimentaciones ya se ha determinado. Y estas zonas son, por ejemplo, las zonas discontinuas que resultan de procedimientos de fabricación y, y erección en alguna u otra forma. Estas áreas están prohibidas hacer conexiones en estos miembros y definidas en zonas protegidas por la normativa ANSI, lo voy a poner por acá también para que puedan introducirse más en el tema. Y esto nos dice la normativa ANSI, ANSI, AISC, AISC 35810, por ejemplo, que también nos dice dónde se pueden hacer este tipo de conexiones definidas. Y las zonas protegidas, por ejemplo, para los arrostramientos, debe ser, por ejemplo, un cuarto, serán el cuarto central de la longitud del arrostramiento. Es decir, por ejemplo, en un cuarto central de la longitud del arrostramiento, en las zonas adyacentes a las conexiones, en una distancia igual a la altura del arrostramiento, en el plano de pandeo. También se consideran en zonas protegidas de los elementos que conectan los arrostramientos entre vigas y columnas. Para hacerlo más entendible, vamos a ver esta parte de acá. Por ejemplo, vamos a ver en este arrastramiento que está en esta dirección. Y yo tengo, por ejemplo, la longitud del arrastramiento, y lo llamamos L. Pero vemos que en esta parte tenemos tres zonas protegidas. Es decir, esta zona está diciendo que se va a dividir L entre cuarto, es decir, L entre 4, es decir, serán el cuarto central de su longitud, ¿no? Entonces, tenemos el espesor, también el espesor del arriostre, que es vamos a llamar D, y justamente que estas son las zonas protegidas, ¿no? Las zonas protegidas que yo he venido acá marcando, que estas son las zonas protegidas justo en las conexiones adyacentes también del arriostre y en la parte central del arriostre, ¿no? Que son tres zonas protegidas, por eso en este caso protegida, y ya no puedes conectar, por ejemplo, en la parte de acá donde ya estás haciendo la conexión, no puedes conectar, ni en la parte central, ¿no? Porque están trabajando. Y también tenemos el otro ejemplo, que tenemos un arrastre en X. Y en este arrastre también tenemos una longitud, que es L, pero en este caso ya no vamos a tener tres zonas protegidas, sino vamos a tener cinco zonas protegidas. Es decir, vamos a tener una zona acá, otra zona acá, otra zona acá, otra zona acá y otra zona acá. No vas a poder hacer conexiones en las partes donde son zonas protegidas. Y lo llamamos esta parte como zonas protegidas. Entonces, estas zonas son lo que la normativa AICC 35810 nos dice que no podemos hacer conexiones, es decir, son zonas protegidas, es decir, son zonas protegidas donde no se puede conectar, no se puede hacer eh, eh, conexiones definidas en zonas protegidas, ¿no?
es decir, están prohibidas hacer en estas zonas. Acá lo mismo. Y así podemos tener para los diferentes tipos de arrastres que se estén conectando, ¿no? Entonces, estas zonas debemos cuidar cuando vamos a hacer unos trabajos de conexiones, no podemos afectar estas zonas y tener, por ejemplo, que la estructura no trabaje bien, tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, las zonas protegidas en pórticos especiales con arrastramientos concéntricos son lo que detallé a continuación. Ahora vamos a seguir. Vamos a hablar un poco también del tema de las soldaduras. Claro que ese es otro tema, porque el tema de las soldaduras siempre también tienen códigos, ¿no? Tienen normativas donde tú puedes, por ejemplo, verificar qué tipo de soldadura puedes utilizar para qué tipo de conexión, ¿no? Entonces, pero la normativa ANSI sí nos habla también un poco de esta normativa, pero lo mejor es que te introduzcas en la normativa que son de los códigos de las soldaduras. Y para ello vamos a resumir acá. Por ejemplo, tenemos la soldadura de demanda crítica, la soldadura de demanda crítica, y estas soldaduras, por ejemplo, las soldaduras de demanda crítica son las soldaduras que definen como soldaduras de demandas críticas, es decir, las soldaduras, por ejemplo, de ranura en uniones entre columnas que se dan. Asimismo, también las soldaduras de conexiones de columnas, es decir, con planchas que se dan. No se requieren, en este caso, soldaduras de manda crítica, pero sí puede demostrarse la formación de rótulas, ¿no? Plásticas en la base de las columnas. A veces ya habíamos visto que son rótulas plásticas en los videos anteriores. Es decir, mayormente se dan en los anales no lineales y acerca de ella, pues se produce ya condiciones de restricción, es decir, tampoco la ausencia de la tensión neta bajo las combinaciones de carga que incluyen carga de sismo amplificada, que es el SDS que habíamos visto en una expresión anterior. Y la soldadura de viga columna que conforma, por ejemplo, un referente a la conexión que se da entre viga y columna. Asimismo, dichas soldaduras deben satisfacer los requerimientos de las secciones A3, 4B y la I23 de la normativa ANSI, que también lo voy a apuntar acá. La normativa ANSI, la normativa ANSI AISC, pero ya no la 35810, sino la 34110, donde también puedes encontrar que se debe cumplir. Por ejemplo, en la normativa ANSI, en la sección A3, 4B, en las soldaduras de demanda crítica, por ejemplo, hablamos de aquellas soldaduras designadas bajo la clasificación de demanda crítica, es decir, que deben hacerse con metal de aporte que cumplan con los requerimientos especificados, por ejemplo, en la norma AWS, y ese también lo voy a apuntar por acá, en la normativa AWS D1.8, D1.8. La normativa de AWS, pues una normativa que habla también de las soldaduras y que solicita todas las soldaduras del sistema de fuerza resistente al sismo, es decir, que sean realizadas con metal en aporte de la clasificación de la normativa AWS A5. También lo voy a poner AWS A5. Y pues tienen sus características mecánicas, obviamente, estas soldaduras y se clasifican de acuerdo a su resistencia, ¿no? Por ejemplo, algunas resisten 480 MPa, 58 MPa, y así cada uno de las resistencias que se dan, de acuerdo a las soldaduras que se van a utilizar.
y la clasificación de las propiedades que se dan de las soldaduras del metal de aporte a las soldaduras, ¿no? Y además del requerimiento que tienen estas soldaduras, la normativa, por ejemplo, AWS de 1.8 habíamos hablado, que también pide, por ejemplo, que todas las soldaduras de demanda crítica se realicen con metal de aporte y que reciban eh, un examen de envolvente de entrada de calor, el cual logra el cual logra las propiedades mecánicas que debe cumplir este metal de soldadura. Y, por ejemplo, también tenemos las soldaduras que se dan en juntas soldadas. Y esto también nos recomienda la normativa, y esto también nos recomienda, por ejemplo, la normativa la normativa ANSI. Pero ¿qué nos dice la normativa ANSI de las juntas soldadas? Que son soldaduras en las conexiones soldadas y deben corresponderse al código de soldadura estructural. Y estos códigos de soldadura estructural que ya les invito a que vean estos códigos, por ejemplo, tenemos el acero AWS de 1.1 y al suplimiento sísmico del AWS de 1.8 y las especificaciones de los procedimientos y las soldaduras que deben ser aprobadas, es decir, deben estar vigiladas por el ingeniero encargado de la supervisión de la estructura. Las lingüetas que también se dan en la soldadura deben cumplir la cláusula de la 6.10 de la normativa AWS de 1.8, excepto en los bordes extremos de la soldadura de las planchas de continuidad y columnas. Allí no se necesita, por ejemplo, ser removida más de 6 milímetros del borde de la plancha de continuidad, ni las cláusulas de fabricación que se deben dar en dichas normativas deben aplicarse en las soldaduras que se dan, es decir, en el taller donde se fabrican, ¿no? Definitivamente las estructuras. Entonces, es un resumen del tema de soldaduras, porque yo les invito a que revisen más el código de soldaduras AWS de 1, eh, de 1.8, y así son códigos de soldadura que son especialmente para hacer conexiones estructurales de alta resistencia. Entonces, les invito a que verifiquen ese tipo de códigos para que puedan entender un poco más. También vamos a ver el tema de las conexiones que se dan entre viga y columna. Y vamos a hablar cómo se da esta conexión y que también tiene expresiones donde podemos hacer cálculos correspondientes. Vamos a ahorrar un toque, vamos a ahorrar esto. Entonces, las conexiones que se dan, por ejemplo, entre viga y columna, en los arrastramientos en la plancha del nodo donde se conectan ambos miembros de conexión de las conexiones que se dan entre viga y columna, y es por eso lo que vemos acá, ¿no? Vemos la conexión que se da entre la columna y la conexión que se da entre la viga. Y acá tenemos ya dichos parámetros que nos da la normativa y nos indica que la conexión que se debe ser una conexión simple, por ejemplo, esta conexión que no debe estar restringida al momento, es decir, a la rotación que se da, ¿no? La rotación debe ser mayor o igual a 0.025 radianes, eso es lo que nos dice la normativa. Asimismo, tenemos la conexión que se da en esta parte, por ejemplo, vemos que se está dando con soldadura y en esta parte vemos también que se está dando con la fase del perno, ¿no? La conexión de perno o soldadura que se da en esta parte. Acá vemos el tipo de arrostre que está soldada con una plancha de acero y que aparte el arrostre está soldado solamente a la plancha, ya no está soldado directamente a la columna de la viga. Entonces, en la siguiente recomendación que nos da la normativa, nos dice que la conexión debe ser diseñada para resistir el momento igual a menor de 1.1 veces la resistencia a la flexión, es decir, de la viga.
Asimismo, 1.1 veces la suma de la resistencia esperada la flexión de las columnas, ¿no? Ahí es donde entra ya a tallar pues el tema del factor de sobreresistencia del acero, la resistencia a la tensión cedente y también el área del acero que se va a requerir. Por ejemplo, en los momentos que debe ser considerado esta combinación, es decir, de la resistencia requerida de la conexión del arrastramiento, de la viga, incluyendo un diagrama de fuerzas amplificadas que se deben dar en esos casos. Entonces, acá vimos la columna, vimos la viga, vimos que la conexión simple nos dice la normativa que la rotación debe ser mayor o igual a 0.025 radianes. Vemos la conexión que se da en muchas oportunidades, se da con empernado, y en esta parte la conexión que se da soldada, ¿no? Soldada tanto a la columna como a la viga. Es una conexión de viga, columna simple a través de una plancha de corte que se está haciendo el tipo de conexión, ¿no? Entonces, dentro de ello, tenemos la resistencia requerida a las conexiones de los arrostramientos y las resistencias requeridas que se dan en estas, sobre todo en tracción y compresión y flexión en estas conexiones de los arrastramientos, se dan incluyendo tanto viga y columna si son parte del sistema de arrastre, es decir, se determinan como si se sigue a continuación. Es decir, en estas consideraciones puede tomarse, por ejemplo, los independientes sin interacción. Y acá vamos a ver, por ejemplo, el tema de este ejemplo, que es la resistencia a la tracción, es decir, requerida tracción. Por ejemplo, este ejemplo que vamos a ver acá es un ejemplo de resistencia requerida a la tracción. ¿Y qué nos indica? ¿Cómo nos indica las expresiones que debemos trabajar en este caso? Y nos dice que será el menor valor entre la tensión de la influencia esperada de la tracción, es decir, hablamos de la tensión, influencia esperada de la tracción, es decir, hablamos de la resistencia requerida a la tracción, que está hecho por la multiplicación del factor de sobreresistencia del acero, multiplicada por F sub Y, que es la resistencia a la tensión cedente, y más el área del acero. Eso es lo que les hago acordar, por ejemplo, las expresiones que ya veníamos trabajando, que es R sub Y multiplicado por F sub Y por A sub G, que es el área del acero. Y todo esto, pues hablamos del método LRFD que se viene trabajando. Y la máxima carga, pues, que se da indicando por el análisis que puede transferirse en el sistema. Por ejemplo, acá vemos un arriostre que está hecho a base de plancha de corte, conectado a base de plancha de corte, y acá tenemos la columna, la viga, y acá vemos el arriostre que está trabajando en tema de tracción, ¿no? En esta parte, en tema de tracción. Y acá, por ejemplo, tenemos las expresiones que ya describí anteriormente. El menor valor de, debe estar entre la resistencia requerida a la tracción, que va a ser igual a qué, al factor de sobreresistencia del acero, que es R sub Y, que más a la resistencia de la tensión cedente, que es F sub y al área pues del acero, que es A sub G, ¿no? Y este ya tiene un resultado de análisis que podemos aplicar de la siguiente fórmula. Y eso sería la expresión que podemos aplicar en la resistencia requerida de la tracción en la conexión del arrastramiento. Entonces, también la resistencia que podemos tener en los arrastramientos puede estar utilizados para chequear los estados límites de las conexiones, como por ejemplo un bloque cortante que puede determinarse utilizando las propiedades esperadas de los materiales como se define en la normativa ANSI AICC 34110, que también lo puedes ver.
para que puedas introducirte un poco más en el tema. Ahora, si ya vimos el tema de la resistencia requerida a la tracción, también podemos ver el tema de resistencia requerida a la compresión. Y vamos a verlo en la siguiente presentación. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a borrar eso y vamos a explicar qué nos dice el tema de la resistencia requerida a la tracción. Nos indica que la resistencia a la compresión pues, es un diseño de la conexión que se basarse en los estados límites de pandeo, es decir, que sean menor o igual a 1.1 veces la resistencia esperada a la compresión en el método de la RFD y el menor valor del 1.1 ya multiplicado por las expresiones que ya vimos anteriormente, que es equivalente a 1.5 el esfuerzo crítico por el área del acero. Entonces vamos a indicar, por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, la expresión siguiente, y yo tengo, por ejemplo, acá el arriostre que está configurado de la misma forma que habíamos visto en la resistencia requerida a la tracción. Tenemos una plancha de corte que está soldada tanto en la columna metálica y en la viga metálica. Y en esta plancha de corte, pues ya tenemos el arrostre que está trabajando. En este caso vemos que ya no trabaja a tracción, porque tracción estaba trabajando en el sentido contrario, sino trabajando en compresión. Está comprimiendo la estructura y eso también es otro tipo de esfuerzo que se tiene de estos arrostres. Anteriormente habíamos visto que un sistema de arrostreado pues no puede trabajar solo en compresión ni solamente en tracción. Para que pueda tener un arrastrado que pueda trabajar, deben tener las dos combinaciones, ¿no? Trabajar tanto en tracción y en compresión en los diferentes arrastres que se den. Entonces, para resumir un poco más la expresión que habíamos dicho anteriormente, y vamos a resumir el menor valor que nos dijo anteriormente que teníamos que definir, que el menor valor debe estar en estos parámetros de diseño, es decir, en 1.1 la resistencia requerida a la compresión, que va a ser igual a 1.1, las siguientes expresiones del factor de resistencia a la tensión cedente, multiplicado por la resistencia, multiplicado por F sub Y, que es la resistencia a la tensión cedente, y el R sub Y, que es el factor de sobreresistencia del acero, más el área del acero, multiplicado por el área del acero, que es A sub G. Esta expresión nos define el 1.1 multiplicado por la resistencia requerida a la conversión. Pero no solo tenemos esta expresión, nos indica que también podemos tener el menor valor, ¿no? O también que es equivalente, nos dice, que es equivalente a 1.1 en la resistencia requerida a la compresión, que va a ser igual a 1.25 veces el, el esfuerzo crítico esperado, es decir, el esfuerzo crítico esperado, que es F sub multiplicado por el área gruesa del acero, ¿no? Multiplicado por el área gruesa del acero. Entonces, ya tenemos esa definición. Y estas dos expresiones nos van a llevar a definir la resistencia requerida a la compresión, es decir, en la conexión del arrostramiento. Entonces, ¿cómo podemos controlar también el pandeo del arrostramiento? ¿Cómo podemos controlar eso? Las conexiones de los arrostramientos que deben ser diseñados para soportar fuerzas en flexión o rotaciones impuestas en pandeo del arrostramiento, es decir, conexiones que satisfagan algunas de las disposiciones y deben cumplir ciertos requisitos que la normativa también nos dice, ¿no? Por ejemplo, la resistencia requerida a la flexión,
que ya vi que 1.1 veces la resistencia a la flexión, la capacidad de rotación, que deberán tener suficiente capacidad para soportar rotación requerida, es decir, en las conexiones que se dan. Esto se logra, por ejemplo, conectando el arriostre con una plancha nodo, donde el mismo término de antes de la línea de restricción definida por la distancia dos veces el espesor de dicha plancha que se permite tener una rotación inelástica en la conexión, ¿no? Eso es lo que nos dice la normativa. Por ejemplo, la disposición, por ejemplo, de la plancha del nodo, que vamos a ver ahorita en la otra parte, y estamos hablando de esta parte, la disposición de la plancha del nodo, vemos que en el detalle vemos lo siguiente, ¿no? Vemos que a fin de permitir que, por ejemplo, el arriostre tenga suficiente capacidad de rotación en sus extremos, considerando uniones articuladas, que es lo que vemos en esta parte, se debe establecer la plancha Nodo-Butset, que este diseño incluye donde el punto de contacto de dicha plancha con la viga, es decir, esta plancha que estamos viendo acá, y la columna tenga una distancia igual de dos veces al espesor de la plancha del nodo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo justamente acá, 2T, que es dos veces el espesor de la plancha del nodo, en una línea paralela medida desde el final del arrastramiento, la cual es perpendicular al mismo eje, y el valor se define como el espesor de la plancha del nodo. Entonces, dos veces que se debe tomar la plancha del nodo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esta expresión. Ahora sigamos. Entonces, esta recomendación también nos da la normativa, donde podemos aplicar y también tener la idea, por ejemplo, conceptual, que es permitir el arrastramiento que pueda pandear fuera del plano, y por ende es importante disponer la forma adecuada de la plancha del nodo, de tal forma que la misma permite suficiente capacidad de rotación, ¿no? Aproximadamente en la conexión reticulada. Y acá vemos, por ejemplo, ya más en 3D, una imagen más visualizada. Por ejemplo, el pandeo perpendicular que se da en el nodo, que se puede dar, esta parte, y la línea de rotación, ¿no? Que es esta parte que habíamos visto acá, 2T, que es la línea de rotación cuando el arrastramiento se pandea fuera del plano. Entonces, estamos viendo el comportamiento que se da en esa conexión. Ahora sigamos, vamos a dar una borrada a esto. Y a continuación, por ejemplo, presentamos ya una imagen de donde se ve mejor la plancha del nodo Gutse Plate, donde vemos, por ejemplo, donde se presenta, por ejemplo, donde se presenta, por ejemplo, ya un ejemplo de colocación de la plancha del nodo donde se aplica la condición de la distancia de 2T, ¿no? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, acá en la plancha, vemos una imagen en 2D, vemos justamente la distancia de 2T que separa justo de la conexión del arriostre, y vemos el ejemplo de la soldadura que se da, ¿no? Que se da justamente en la plancha de corte que se da en esta parte, tanto en el tema de la viga como en el tema de la columna, ¿no? El tema de la columna, el tema de la viga. Y vemos que se cumple esta condición de 2T de la plancha del nuevo Woods Plate que nos recomienda la normativa, ¿no? Entonces, ahí vemos un ejemplo más detallado donde podemos analizar mejor y la resistencia requerida que se puede dar en este arrastramiento. Entonces,
También esta normativa nos habla de un empalme de columnas. Bueno, este empalme de columnas ya lo habíamos visto en el sistema anterior, que nos recomendaba que 1.1, el recomendable hacer el empalme de columnas en 1.20 metros de la viga, pero yo aclaré también en otro video que esto, siempre y cuando pues tú tengas esa altura, ¿no? Pero si tú tienes una altura mayor, ya es recomendable hacer la conexión a la mitad, ¿no? A la mitad de la altura, por ejemplo, que tú tengas mayor, si es que tienes 3 metros, o terminando ya la columna para que puedas subir, ¿no? Eso ya se puede manejar de esa forma. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que se debe cumplir, por ejemplo, el empalme en los requisitos de los casos siguientes. Cuando la altura libre de la columna es menor a 2.4 metros, las uniones podrán hacerse a la mitad de la altura libre. Es decir, si tú tienes 2.4 metros, puedes conectar a la mitad de esa altura. Pero ¿qué se permite también hacer unión de columnas cerca de la conexión de vía columna cuando las sus alas y las almas están conectadas mediante soldaduras tipo ranura y penetración completa, pero nunca menos de la altura de la columna, y las uniones de columnas compuestas? Es decir, en lo posible se recomienda, como te digo, la unión de columnas que estén ubicadas por encima de los 1.20 metros de nivel del piso acabado, y cuando se utilicen soldaduras para la unión entre columnas, debe ser tipo ranura de penetración completa, lo que nos dice la normativa, y la unión debe ser diseñada para desarrollar al menos el 50% del menor de la resistencia a la flexión de los elementos conectados. Entonces ya tenemos lo que nos dice el empalme de columnas, la cual nos decía pues el empalme de columnas lo mismo que en el otro sistema, en el sistema pues que habíamos visto anteriormente, SMF, también nos indicaba ese sistema, ¿no? De la misma forma que se deben dar las conexiones y los empalmes para conectar la continuidad de columnas. Entonces vamos a seguir con la siguiente presentación. Y acá también vamos a ver lo que nos indica, por ejemplo, el empalme que se viene dando, el empalme que se viene dando de columnas, también nos indica otras expresiones. Hasta el momento nos indicaba la altura que debe estar por sobre de 1.20, la altura de la conexión entre columnas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Acá, por ejemplo, vemos la resistencia que se debe requerir en el corte de la unión, que debe ser menor o igual a la sumatoria de los momentos, ¿no? De las columnas, donde la sumatoria de momentos de las columnas, de la suma de las resistencias plásticas a la flexión, y las columnas conectadas a la altura libre de la columna en las conexiones que se debe dar, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el empalme que se ha dado en las columnas que están por sobre de los 1.20, según que nos dice la normativa. Y acá vemos el momento que se da, el momento de la columna, que se da en diferentes rotaciones, y el empalme que se da, ¿no? Y el momento que debe estar, pues, debe ser mayor a 0.5 veces el momento de la columna. Y también se utiliza las expresiones de lo que es la resistencia a la tensión cedente, menos dividido entre el área gruesa del acero y, y también utilizando su plasticidad de lo que es el acero. Acá vemos también, y esta imagen hablamos de la resistencia requerida al corte, la empalme de la columna, que está expresada en esta expresión de acá.
Y también vamos a ver el momento requerido al momento de la empalme en la columna, que nos habla que el momento donde ya se empalma la columna debe estar pues en el momento probable de la columna y también a la altura de la columna que es máxima y en el centro, ¿no? En la sumatoria de momentos de la columna dividida entre la altura pues que es total de la columna, que nos dice la resistencia requerida al momento del empalme de la columna, indicada por esta expresión. Ahora sigamos. Entonces, entonces una vez ya una vez que ya habíamos visto los empalmes de las columnas, que eso todavía lo hemos visto en el otro método que le estaba indicando. Primeramente habíamos empezado con el método SMF. También nos indicaba estas expresiones. Nos notamos en el método SBF también vuelve a aclarar estas expresiones para poder tener en cuenta cómo empalmar en el mismo método. Entonces, ya una vez viendo finalizado toda esta presentación, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos podido hablar en este sistema, ¿no? Hemos podido hablar en este sistema y para ello vamos a empezar desde la primera página. Entonces, en la primera página, en esta primera presentación, habíamos visto dónde, cuáles eran las zonas protegidas donde no se deben hacer conexiones de arrastramiento según el sistema SBG. Vamos a lograr que está, vamos a ahorrar y vamos a cambiar de color. Entonces habíamos visto dónde son esas partes donde no se pueden hacer conexiones según la normativa y habíamos visto en este arriostre, ¿no? En este arriostre, que era una longitud total y que estaba dividido en la parte de L cuartos y que en las partes donde está pintado de color rojo, según la normativa, no podíamos hacer conexiones. Era imposible conectar esta parte porque debilitaba la estructura, ¿no? Lo mismo sucedía en el arroz tipo X, donde teníamos ya más partes, donde era más complicado hacer una conexión y teníamos 5 partes donde no podías hacer las conexiones porque eran zonas protegidas de los pórticos especiales para que puedan funcionar estos arrostramientos concéntricos, ¿no? Sigamos. Y acá había, a ver, otra. Y acá habíamos visto la conexión que se daba en la conexión vía columna, y habíamos visto que la conexión que se da por una plancha de corte, asimismo el arriostre, y víamos la soldadura que estaba empleada en esta plancha de corte, tanto en la viga y en columna, la conexión se daba tanto con soldadura y perno, y la conexión simple que recomendaba era que la rotación debería ser mayor o igual a 0.25 radianes, y teníamos pues resistencia requerida a la conexión del arrastramiento por tracción. Tracción porque estaba traccionando, si nosotros vemos en esta parte, la flecha está tratando de traccionar al arriostre, es decir, este arrostre que está conectado a esta parte está tratando de traccionar, estirándose en la parte central. Hablamos que tenía esta expresión, que el menor valor debería estar en la parte del arrastramiento a tracción igual al factor de sobreresistencia del acero, multiplicado por la resistencia a la tensión cedente por el área del acero. Digamos, borramos esta parte. Es por ello, tendríamos también la resistencia requerida a la compresión, que ya estaba en compresión en esta parte, ¿no? Si nosotros vemos la flecha, está comprimiendo esta parte.
y vimos que también tenía el mismo diseño. Estaba conectada por una plancha de corte, soldada entre la columna y la viga, y teníamos estos valores ya por factores que ya nos da la normativa multiplicadas por el factor de sobreresistencia, por la resistencia a la tensión cedente, por el acero. Y también vimos la disposición de hacer esta plancha de nudo Butzer Plate, que es una recomendación que nos da la normativa que debe estar aplicada a la distancia del arriostre 2 veces, ¿no? Del espesor de esta plancha. Y víamos acá, por ejemplo, en la parte 2D y acá en la parte 3D que ya víamos el pandeo que se da perpendicular a la plancha del nodo y la resistencia de la rotación cuando el arrastramiento se pandea fuera del plano, cuando sufre una compresión y también cuando puede sufrir una tracción en esta parte. Sigamos. Y acá habíamos visto ya un ejemplo más claro, un ejemplo más didáctico de la plancha del nodo Woods Plate, que nos recomendaba 2 veces la separación de la conexión del arrostramiento que vemos en esta parte. Esta conexión del arrostramiento que es y acá vemos la plancha de corte que es esta plancha, ¿no? Y vemos la separación que se da entre la línea verde y la línea amarilla que está cumpliendo, ¿no? Que está cumpliendo la plancha de nuevo display que nos indica la normativa. Asimismo, vimos el empalme de las columnas que nos indica que debe estar por sobre 1,20 el piso terminado de una viga, que también se da, ¿no? Entonces, en en esta parte de acá, habíamos visto también los empalmes que nos recomienda la normativa, el empalme, por ejemplo, que puede darse en la parte del arriostre y que los momentos que se dan de las columnas, tanto en las diferentes direcciones, y que el momento debe ser mayor a 0,5 en momentos de las columnas, y esta expresión pues, está eh, dada por la plasticidad del acero, por la resistencia a la tensión cedente, por el acero. Y así también vimos en la segunda imagen que teníamos el tema de cómo era el comportamiento, de cómo era el comportamiento en el corte del empalme de la columna, es decir, el corte del empalme de la columna, cómo se produce este corte en la sumatoria del momento probable de la columna, dividida entre la altura de la columna que te va a dar la resistencia requerida al corte del empalme de la columna, esta parte, ¿no? Y en esta parte era la resistencia requerida al momento del empalme de la columna, tanto al momento como al corte. Entonces, estas dos expresiones, lo que se ve en estas imágenes, ¿no? Y sus, sus expresiones siguientes donde podemos analizar y definir estas resistencias. Entonces, eso es todo por el día de hoy, por el video que era por pórticos especiales a arrastramientos concéntricos y que habíamos visto pues el tema de hoy, cuáles eran las zonas protegidas donde no se deben hacer conexiones de arrastramientos, que era lo más importante. Les invitamos a seguir viendo en el próximo video que vamos a seguir analizando este tipo de sistema. Les invitamos a compartir lo que nosotros estamos dando son conocimientos aprendidos a base de la experiencia, a base también de lo que vemos estudiando, analizando y que ya otros nos compartieron. Entonces nosotros estamos compartiendo con ustedes de manera gratuita. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en el próximo video.